Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por el tiempo que se dan para participar de este primer conversatorio que estamos organizando en conjunto con Fundación Amanda. Somos parte del programa Valora su C. Yo soy Rodrigo Montanares, soy profesor y soy parte del equipo de coordinación de este programa. Y hoy día tenemos un primer conversatorio de una serie de conversatorios que queremos realizar este año y que lleva por título Bienestar Docente, Desafíos de Convivencia y Formación Socioemocional. Yo los voy a estar acompañando en el chat de YouTube para que vayan dejando algunas dudas que tienen y también les voy a compartir un link de un formulario para que se puedan inscribir porque les queremos hacer llegar algunos materiales después de que termine este conversatorio. Bueno, así que voy a estar muy atento ahí a lo que ustedes necesiten en el chat de YouTube. Muy bienvenidos y bienvenidas y le doy el pase a Isidora Mena. Gracias, Rodrigo. Hola y muy bienvenidos todos y todas a este primer conversatorio dedicado al bienestar docente. Yo soy Isidora Mena, psicóloga y doctora en educación y trabajo en la Católica, donde entre varios fundamos Valora UC, entre otros la Vivi Hochman, que está aquí, que es la actual directora ejecutiva de Valora UC. Valoras es un programa de convivencia escolar y formación de valores y socioemocionalidad. Está también aquí dos grandes profesionales de la Fundación Amanda. Una es la Amanda Céspedes, neuropsiquiatra y muy conocida por todas por su generosa ayuda a comprender sobre los seres humanos y sobre la niñez, mirando al ser completo, diría yo, desde la afectividad y la cognición, el cuerpo y la psique. Esto que tenemos todo compartimentalizado, parece un trabalengua, ella nos ayuda a unirlo y a reconocer nuestra humanidad en la escuela, que tanto debe transformarse la escuela para poder acoger entera esta humanidad, ¿no? Y junto a Amanda, de la Fundación Amanda, está Pauline, psicóloga clínica y con mucha trayectoria y experiencia, entre otros, en enfoques que permiten bienestar en el aula y en la vida. Pauline Sandrock. Este ciclo de 4 conversatorios en el año con expertos está dedicado a los educadores. Y pensando que son todos educadores los directivos, los docentes, los profesionales de apoyo, los funcionarios en general. Ellos son los que elaboran, ustedes son los que elaboran diariamente en circunstancias que ya hace mucho tiempo están muy complejas para la labor educativa. Ya antes de la pandemia estaban difíciles, ¿no es cierto? Era difícil la cotidianidad escolar, pero después de la pandemia aún más. Son hartos factores, ¿ah? Hartos factores externos y otros internos que hacen difícil esta tarea educativa en la escuela. Y además, hay, esta dificultad hace imperativo hacer un cambio bien importante para acoger al tiempo actual, a los niños y a las familias actuales, a nosotros mismos actuales, que tampoco estábamos muy preparadas para la vertiginosidad. Hoy día los trabalenguas no se me están dando, de nuestra era, ni tampoco para hacer cambios. Nos tocó vivir esta época histórica que nos desafía nuestras vocaciones, que son de apoyo y de cuidado de la niñez. Y yo diría también nos desafía para cambiar la escuela y poder ser fieles a nuestras convicciones sobre la necesidad de aportar a una mejor sociedad. Pocos profesionales, diría yo, están tan desafiados como ustedes y como todos los que trabajamos en educación. Y a los que trabajan en la escuela, mi sincera agradecimiento por parte del país. Valora José y la Fundación Amanda, ambos estamos preocupados en la educación escolar, especialmente en aquella que atiende a estudiantes y a familias con muchas carencias. Y decidimos aliarnos en este cuarteto de conversatorios para apoyarlo y para aportarles un granito de arena, aportarles claves concretas para lograr bienestar y energía para lo cotidiano y para estar dispuestos
hacer cambios. Porque si ustedes no están bien, nuestros niños, niñas y adolescentes tampoco lo estarán. Más que nadie, ustedes saben lo que implica para ellos un profesor que no vino. Y más que nadie, ustedes saben que es difícil estar allí, a veces con 5, pero ya es difícil, pero a veces con más de 40 de ellos. Gracias nuevamente por estar allí. En los otros 3 conversatorios del año abordaremos algunos factores que influyen, o más factores que influyen en este bienestar docente, y que se relacionan con muchas de las preguntas que ustedes dejaron al inscribirse. Uno va a ser diversidad e inclusión, para pasar de la imposición, de la eh, inclusión que apareció como por política pública, está bien, pero pasar de la imposición a una oportunidad clave para aquello. El tercero va a ser comunicación efectiva para construir comunidad. Y el cuarto, atención plena, o lo que le llaman mindfulness. Atención plena y bienestar. La metodología de este conversatorio será lo que vamos a llamar metodología de tejido. Esto quiere decir que todas las expositoras van tomando el hilo o la lana que venían tejiendo las expositoras anteriores. Así que bienvenido a este primer conversatorio y le doy la lana y los palillos a la Amanda. ¿Qué dices, Amanda, querida ex profe y actual compañera de ruta? La Amanda es la presidenta de la Fundación Amanda. Adelante, Amanda, aquí están los palillos. Muchas gracias, Isidora, por pasarme el tejido que yo voy a tener que iniciar los primeros puntos. Bueno, como ya me has presentado, soy Amanda Céspedes, presidenta y fundadora de Fundación Educacional Amanda. Y me acompaña acá del equipo de Fundación, Pauline Sandra, como ha sido presentada, y la señora Gloria Silva, que es nuestra vicepresidenta de la Fundación. Y me toca a mí abrir este conversatorio y dar, como decía, los primeros puntos. Y quiero explicar aquí algo muy sencillo, pero que de alguna manera puede tener sentido para muchos de ustedes y muchos de ustedes. Y es que yo soy zurda y desde ese punto de vista funciono mejor con las imágenes que con las palabras. Y entonces voy a compartir un PPT con imágenes, que creo que de alguna manera para quienes también funcionan mejor con la imagen les va a ser más sentido. Entonces voy a compartir acá. Aquí estamos y como ven ustedes, empezamos el tejido. Parece que este tejido va a ser a crochet. No importa, crochet o palillo. Lo importante es que queremos tejer algo modesto, algo sencillo, pero que de alguna manera les sirva para protegerles en estos tiempos tan difíciles, tan complejos, que les ha tocado vivir como equipos educativos, no solamente docentes de aula, sino que muchas otras profesiones que están allí en primera línea, ¿no? Como se puso de moda este concepto. Vamos a ver si esto quiere correr aquí. Ahí está. Eh, lo esencial que yo quisiera transmitirles es que es imposible estar en bienestar y poder cuidar de los otros, en este caso de los alumnos, si no nos cuidamos a nosotros mismos. La misión fundamental para poder estar en bienestar es saber cuidarnos a nosotros mismos. Y esto es una tarea extraordinariamente difícil, porque significa cuidarnos integralmente los 365 días del año. ¿Qué significa cuidarse integralmente? Significa que tenemos que preocuparnos del nivel físico y desde el punto de vista del nivel físico tenemos que saber protegernos, proteger nuestro organismo frente a los daños externos que nos amenazan. Si ustedes recuerdan, hace 5 años atrás, pronto mañana vamos a cumplir ya 5 años, ¿no? Llega esta pandemia por este virus, el coronavirus, ¿y quiénes cayeron fulminados primero? Aquellos que no se habían preocupado de proteger su organismo de manera adecuada frente a los daños externos. Esto significa que si
en perspectiva, allí en el futuro, no lo sabemos, porque esto es solo incertidumbre, hay más enemigos acechándonos, tenemos que estar protegidos, porque de lo contrario vamos a sucumbir. Y si no sucumbimos vitalmente, si no perdemos la vida, es probable que perdamos nuestro bienestar y entremos en malestar. Y está comprobado por muchas investigaciones que una persona que trabaja con niños que está en malestar les hace daño a los niños, aparte del daño que se está produciendo a sí mismo. Pero no solamente es el nivel físico, sino que además el nivel psicológico. Y dentro del nivel psicológico tenemos que saber identificar y gestionar adecuadamente el estrés y otorgar sentido y propósito a nuestra vida. Es decir, el nivel psicológico hoy día, en este siglo, se liga muy íntimamente con el nivel espiritual. ¿Y por qué decimos otorgar sentido y propósito a nuestra vida? Porque las personas que carecen de propósito vital son personas que van a enfermar, van a tener problemas de salud mental o ya los están teniendo. Y allí entonces yo le voy a pasar el crochet o los palillos a mi querida directora de Fundación Educacional Amanda, Apollín. Pero también nos tenemos que preocupar del nivel social. También tenemos que preocuparnos de cultivar relaciones sanas, relaciones nutritivas con quienes nos rodean, de tal manera de poder ir construyendo comunidad. Qué tarea más hermosa y más difícil. Y también saber que en los momentos críticos contamos con redes, porque aquel que está solo, que no tiene redes que de alguna manera lo protejan, que no tiene vínculos, indudablemente que va a enfermar antes y va a caer en malestar. Por lo tanto, nivel físico, nivel psicológico, espiritual y nivel social. Esto es lo que llamamos autocuidado integral. ¿Y quiénes tenemos que cuidarnos más, muy especialmente? Aquellas personas que trabajamos con personas. Yo digo siempre, aquellas personas que somos los faroleros en la historia del Principito, el planeta del farolero. No me voy a detener en esto, indudablemente, probablemente algunos de ustedes me van a entender, y quienes no sepan por qué yo digo que las personas que nos preocupamos de personas somos como los faroleros, va a tener que ir a buscar el libro y buscar la visita del Principito al planeta del farolero y le va a quedar clarísimo porque se va a identificar con el farolero. Entonces vamos a mis primeras puntadas. Dentro de estas puntadas yo les voy a hablar del nivel físico. ¿Y qué significa este nivel físico? Que yo tengo que estar alerta 365 días del año para proteger mi organismo frente a los daños externos y además algunos de ellos provenientes de mi interior también, porque hay enemigos afuera, pero yo también estoy creando enemigos adentro. ¿Y cuáles son los principales cuidados que yo voy a tener que llevar a cabo para mí mismo y porque desde mí mismo voy a poder hacerle bien a los demás? Desde el nivel físico, lo que llamamos el nivel biológico. Veamos. Para ello yo digo siempre, cuando te levantes, levanta una mano, ¿no? En la mañana, mira tu mano y tienes 5 dedos. Bueno, aquí tienes 5 tareas y no puedes esperar que estas tareas estén en manos de otros. Ah, es que tú no te preocupas de mí, es que el director no se preocupa de mí. No, esto es tu tarea fundamental, este es tu compromiso con tus niños, con tus alumnos, con tu familia y con los que te rodean. Vamos viendo. Primero, el tema de la alimentación. La alimentación es clave, es fundamental, porque la alimentación es un medio, no es el fin. No es que no sea el fin tuyo que voy a comer hoy día, sino que es un medio para nutrirte. ¿Y qué es lo que nutrimos? Nutrimos nuestro cuerpo, nutrimos nuestro cerebro, nutrimos nuestra mente y nutrimos nuestro nivel espiritual desde la alimentación. Y tenemos que tener presente, y esto es clave, fundamental, que hoy día la gran pandemia, más allá de la pandemia del coronavirus, la gran pandemia que aflige a todo el planeta es la mala nutrición. Y Chile tiene índices muy peligrosos en Latinoamérica e incluso a nivel mundial de mala nutrición. La mala nutrición trae consigo las llamadas NTC, que es las enfermedades no transmisibles
crónicas, ¿no? Son esas enfermedades que nadie cree que las tiene hasta que no tiene que, se ve enfrentado a admitirlas, ¿ya? Esto es clave. Tú vas a tener que hacerte un propósito de alimentarte saludablemente 365 días del año para poder nutrir tu cuerpo, tu cerebro, tu mente y tu nivel espiritual. Segundo, tienes que cuidar el ciclo de sueño y vigilia. Es fundamental que no olvidemos que nosotros estamos parados en un planeta que está en movimiento. Es como que fuéramos arriba de un auto. Y este planeta tiene varios tipos de movimiento, pero el movimiento fundamental para nosotros es el de rotación. ¿Por qué? Porque determina un ciclo de luz y de oscuridad. Y nosotros debemos estar acoplados permanentemente a este ciclo de luz y de oscuridad. Y por lo tanto, debemos ir a dormirnos, atención, al menos 2 horas antes de la medianoche. Y debemos levantarnos, ojalá, cuando ya comienza a amanecer. No, esto no es posible en invierno y menos con los cambios de hora, pero tenemos que levantarnos temprano. ¿Por qué tenemos que ir a dormirnos antes de la medianoche? Porque en ese momento se pone en movimiento, en acción, una hormona maravillosa que se llama melatonina, que yo le pondría apellido, la melatonina Sindelen, porque es la aspiradora nuestra interna que va a lo largo de la noche aspirando todas las toxinas que hemos estado produciendo durante el día. Por lo tanto, si alguno de ustedes dice que no necesita dormir tantas horas y que se duerme después de la medianoche, tiene que saber que al día siguiente se levanta intoxicado. Y tiene que saber que cuando llegó el día viernes y está feliz que llegó el fin de semana, va a enfrentar ese fin de semana con un alto nivel de intoxicación por toxinas de todo tipo. Tercero, tenemos que movernos, ¿no? Nosotros tenemos una herencia ancestral muy compleja, pero dentro de esa herencia ancestral tenemos que recordar que hace 3.000 generaciones atrás no estaba el metro, no estaba el Transantiago, no existía el auto ni la bicicleta. Caminábamos y caminábamos. Tenemos que tener actividad física cotidiana y el caminar, para quienes no tienen la posibilidad de ir al gimnasio o de, como pasa en Europa, de ir a trabajar en bicicleta, no, es caminar. Tienes que caminar un mínimo de 45 minutos diarios, ojalá todos los días. La actividad física es fundamental. Luego, cuarto, fíjate, tenemos 4 dedos, nos queda uno. Mira el estrés, por favor, como un tóxico para tu organismo. El estrés no es solamente tener ansiedad, estar sobrepasado, haber perdido el control sobre las demandas, sino que además el estrés cuando llega a mi vida me está intoxicando. Y cuando yo me intoxico entro en malestar. Y cuando yo entro en malestar le hago daño a los demás. Y si yo estoy en el aula o en algún lugar al interior del colegio, de la escuela, llevando alguna función, yo le estoy haciendo daño a los demás. El que hace más daño, como por ejemplo, como profesor de aula, es aquel que está enfermo ya definitivamente, el burnout. ¿Y por qué? Porque el estrés permitió, es decir, la persona permitió que el estrés lo invadiera. El estrés es un tóxico para el organismo. Y finalmente, y esto es fundamental, ¿no? Por favor, enriquece tu escaso tiempo libre. El tiempo libre se nos escapa de las manos. Hay profesiones que prácticamente no tienen tiempo libre, pero busca dónde está tu pequeño tiempito libre y enriquécelo. No te intoxiques de farándula hasta la 1 de la mañana mirando televisión. No te intoxiques con películas de acción, con películas violentas. No leas basura, ¿no? Los profesores deben leer mucho, todos los días deben estar leyendo y deben leer buena lectura. Eso te enriquece, enriquece tu escaso tiempo libre y además esas lecturas te transforman, te cambian y tú transformada o transformado y cambiado vas a poder transformar y cambiar a tus alumnos. Por lo tanto, ya hemos tejido un poquitito, como ven ustedes, desde el punto de vista biológico. Yo sé que esto es una petición muy difícil que les hacemos, porque el cuidarse a sí mismo cuando los demás no nos cuidan no es tan fácil, pero tenemos que hacerlo. Así que yo en este momento le doy el pase para que siga tejiendo. Ahora cambiamos a palillos a mi querida Pauline Sandrock. Adelante, Pauline, y yo entonces dejo de compartir. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Un gusto poder estar aquí. Espero poder contribuir mínimamente también a esta conversación, aportar algún nuevo puntito, algún nuevo color en esta trama que intentamos tejer entre todas. Yo, cuando me puse a pensar, ¿no? ¿Cómo poder aportar al bienestar del profesor? Lo primero que hice fue poder saber, meterme en la piel de un profesor, ¿no? ¿Qué es lo que hace diariamente? eh, el profesor está muchas horas de su día en la atención directa de niños, ¿no? Ahí trabajando, como decía antes Isidora, entre 5 a 40 niños ahí diariamente en un espacio cerrado donde están permanentemente produciéndose situaciones, interacciones entre los niños, entre el profesor y los niños. eh, y eso requiere un nivel de atención, de alerta, de delicada percepción de lo que está ocurriendo, que requiere mucho esfuerzo de parte del profesor, ¿no? Requiere del uso de sus propias habilidades para entender lo que está sucediendo. Porque con todo eso que está sucediendo a su alrededor, tiene que generar un clima positivo que permita que los alumnos aprendan, dentro de un marco de ciertas reglas y normas que permitan que aprendan, ¿no? Es un equilibrio permanentemente que tiene que estar logrando. Por otra parte, sale de la sala y se encuentra con sus colegas, compañeros de trabajo, los directivos, otros profesionales que están apoyando la labor docente y, no menos importante, también los padres y apoderados. Se suman nuevamente otros factores en el trabajo del profesor. Eh, Queda en evidencia la complejidad de su trabajo, ¿no? Y el desgaste que eso puede generar en ellos. ¿Cómo poder partir este año, este nuevo año de trabajo, que muchos empiezan mañana, algunos ya esta semana, incluso el lunes? eh, ¿Cómo reencantarse con este trabajo, ¿no? ¿Qué, qué los ha motivado? Yo pienso que ahí puede ser algo importante que cada uno piense en este minuto. ¿Dónde está el origen de su vocación de profesor? ¿No? Eh, Tal vez que lo medite unos minutos o les quede trabajo de tarea para la casa después para que retomen dónde comenzó su vocación de profesores. Tal vez partió desde muy niño jugando a hacer clase o tal vez con una muy buena experiencia con algún profesor en su propia historia como alumno, o al revés, una experiencia negativa que los ha hecho pensar de esto no puede seguir así, yo voy a cambiar. Creo que el motor de nuestra conducta es la emoción. Por lo tanto, tenemos que reencontrarnos con esa emoción con la que nos generó nuestra partida como profesores. Eh, Quisiera hacer una metáfora para que puedan entender tal vez la importancia que tiene cuidarse. Es lo que sucede en los aviones. Cuando uno se sube a un avión, antes que parta, eh, dan una serie de indicaciones muy relevantes para que ese viaje sea sin mayores riesgos, ¿no? A uno le enseñan a abrocharse bien el cinturón de seguridad, a poner recto el asiento, a dónde está el chaleco salvavidas. Y la parte que siempre me llama mucho la atención es lo que hay que hacer si nos quedáramos sin oxígeno en la nave, ¿no? En el avión. Dicen que pueden caer unas mascarillas de oxígeno y ahí viene la parte que siempre me ha llamado la atención y creo que tal vez puede ser muy relevante para este tema, es que uno tiene que ponerse primero la mascarilla, uno, acomodársela bien y después ayudar a otros, ¿no? Niños, personas que no tengan incluso movilidad. Primero, nosotros. Eh, y creo que en eso me gustaría centrarme en esta parte que me toca a mí, ¿no? De poder aportar. ¿Cuál es el oxígeno que yo necesito ponerme para poder eh, después ayudar a otros? Eh, bueno, Amanda ya nos dio las 5 principales claves de nuestro autocuidado los 365 días del año en términos de lo que es más físico. Eh, pero yo me gustaría ahondar en lo que tal vez desde el punto de vista psicológico, ¿no? ¿Cuál es el oxígeno que sabemos que es necesario? Y hay algunas técnicas, hay muchos estudios que indican
¿de qué manera podemos cuidarnos también desde el punto de vista psicológico? Uno es, como lo nombró Isidora al comienzo, que va a ser el tema tal vez de uno exclusivo de uno de estos conversatorios, es la atención plena o mindfulness, que seguramente han escuchado ambos conceptos. Son lo mismo. Eh, la atención plena es una técnica que hemos occidentalizado, una técnica que viene del Oriente, que tiene que ver con la meditación. Y, y se han hecho una serie de estudios, ¿no? Que estos monjes que meditaban en el Oriente, su cerebro era completamente distinto, tenía una estructura diferente a la de los occidentales que no hacemos meditación. Y esas personas eran mucho más tranquilas, eran capaces de enfrentar con mayor entereza el estrés. Por lo tanto, se ha podido comprobar científicamente que la atención plena es un importante elemento que contribuye a disminuir el estrés y a potenciar el bienestar de los seres humanos. Uno podría pensar, o tal vez tiene la idea más general, que la atención plena tiene que ver solamente con respirar, ¿no? Con hacer algunos ejercicios de respiración. Ese puede ser un camino de entrada a entender o a meterse en el camino de la atención plena, pero conlleva una serie de otras actividades y rutinas. Requiere de entrenamiento, eh, requiere de esfuerzo también, ¿no? De mucha... es de esforzarse para adquirir esta nueva habilidad. Y eh, en 8 semanas, si uno practica de forma diaria atención plena, nuestro cerebro se equipara con el cerebro de estos grandes monjes, meditadores. Por lo tanto, es algo posible. Requiere de esfuerzo, pero es algo que se puede hacer. Y podría ser una muy buena, y se ha probado también en los colegios, ¿no? Tanto a niveles de los profesores como de los alumnos, que tiene efectos positivos en el bienestar, en la disminución del estrés y en la felicidad también de las personas. Otro elemento, otra vía de trabajo muy concreto que podemos usar dentro del colegio, dentro de la escuela, para mejorar nuestro bienestar es la gratitud. En especial la psicología positiva se ha dedicado a estudiar la relación existente entre la gratitud, el bienestar y la felicidad. Y se ha podido comprobar, ¿no? Que también a nivel neurológico se producen cambios en la medida que nos volvemos personas que agradecemos, ¿no? Tiene que ver con una virtud, o sea, es decir, algo que tenemos que entrenar también para incorporarlo a nuestra vida y volvernos más agradecidos. Em, lo contrario de la gratitud no es ser desagradecido, ¿ah? Sino que tiene que ver con la queja. La queja es algo, yo diría que es casi como un deporte nacional. Los chilenos tendemos a quejarnos con mucha facilidad, a centrarnos más en las cosas que no están bien, en las que no han resultado. eh, pero al parecer deberíamos empezar a cambiar ese entrenamiento por buscar de manera constante y permanente agradecer, ¿no? Em, por otro lado, y algo que lo dejé más al final porque creo que es lo más difícil, es poder encontrar el, un equilibrio entre nuestra vida personal y la vida laboral. El equilibrio, tener límites claros entre nuestra vida personal, nuestras familias, como el quinto elemento que nombraba Amanda, y algo que nos haga felices, otra actividad que nos permita complementar nuestra vida, porque dedicarnos exclusivamente a trabajar pareciera ser que va en contra de nuestro bienestar y nuestra felicidad. Esto no depende solo de nosotros, ¿no? Hay trabajos que son mucho más demandantes, hay jefes más difíciles, hay sistemas más complejos, pero también requiere de un esfuerzo y una disciplina personal para poder poner esos límites. Eh, y finalmente quería encadenar eh, estos trabajos que son más individuales, que tienen que ver con cuidarme, con que una vez que yo ya tengo mi mascarilla, ¿no? Tengo el oxígeno, sí puedo ayudar a los demás. No estamos solos. Necesitamos relacionarnos con los demás para poder
cuidarnos y cuidarte al otro. Ahí invito a Viviana a que pueda agregar también el hilito que sigue a nuestro tejido. Gracias. Muchas gracias, Pauline. Seguiré con el tejido entonces. Yo como Amanda, que más que zurda, tengo un problema de atención no menor. Necesito también imágenes que me ayuden a concentrarme, que me ayuden a poder pensar con imágenes, que me ayuden a pensar así. Yo, como decía Pauline, les quiero hablar de los otros. Y para poder hablarles de los otros, quiero hablarles de tres cosas. Uno es de nuestra necesidad ancestral y personal de vincularnos y de pertenecer a algún lugar. Lo segundo que quiero conversarles o que quiero contarles es que nos hemos estado distanciando y eso nos va generando dolores. Y lo tercero es darles algunas ideas de cómo volvemos a acercarnos, que es lo que finalmente queremos nosotros para poder generar un mayor y mejor bienestar. Entonces, partamos primero con nuestra necesidad de pertenecer y vincularnos. Nosotros nos hemos empezado a vincular como especie para poder protegernos de los peligros. Desde que somos lo que somos, que necesitamos de los otros para poder salvarnos de los contextos más complejos. De hecho, posiblemente nosotros no podríamos ganarle a muchos de los animales que existen. Y sin embargo les ganamos porque logramos organizarnos, porque logramos tener entre todos una generación de herramientas, porque logramos cuidarnos y generar tareas complejas. Eso es lo primero, nos protegemos como especie y por eso nos empezamos a vincular. Pero además nos pasa que nos vinculamos como personas también. Desde que nacemos necesitamos vínculos. Se ha investigado mucho en psicología sobre el apego, sobre la necesidad que tenemos desde el principio del mundo para desarrollar los cimientos de nuestro mundo emocional y afectivo a propósito de tener relaciones con alguien. Pero también se estudia últimamente que ese apego es importante para siempre. Para siempre podemos ir cambiando nuestras formas de apego iniciales. Como decía la Pauline, la emoción es un proceso en que nos organizamos o es desde donde se origina mucho de nuestro movimiento, mucho es el motor de nuestra conducta, la emoción. Y la emoción la podemos entender como esta forma que se va generando a propósito de la evolución con otros. Los otros también nos ayudan a regular nuestras emociones. Y eso también nos permite poder, a veces cuando nuestras emociones, que a veces son muy personales y a veces tienen un origen que no entendemos tanto cuál es el origen de por qué alguna gente tiene mucho más reacción que otras, voy a decir. Sin embargo, lo que sí sabemos es que hay maneras de mediar con la emoción en la que nos ayuda nuestra historia, nuestro apego, nuestra forma de estar con otros, pero también, y por suerte, es una mediación que podemos seguir teniendo en el resto de la vida. La tercera cosa, vincularlo, nos ha hecho sentido para sobrevivir. Vincularnos nos sigue haciendo sentido para sobrevivir como humanos, porque nacemos sin características que nos permitan sobrevivir. Pero vincularnos además nos motiva. Y esto es algo que quiero quedarme un poco y por eso pasé lo otro un poco más rápido. La necesidad de relación es la necesidad básica que está detrás de muchas de nuestras movilizaciones intrínsecas. Queremos ser parte, queremos poder cocinar con la mamá cuando somos chicos, queremos poder ir a barrer con el papá y ser como el papá cuando somos chicos. Desde muy niños el poder vincularnos nos motiva. Y aquí me gustaría recoger un poco, para poder tejer, lo que dijo Amanda y Pauline. Muchas veces nos motiva a hacer cosas que no nos parecen tan fáciles, pero que son de beneficio individual. Sobre todo a las personas que trabajan en salud y educación, que se ha visto que les es muy difícil cuidarse a sí mismas porque están permanentemente cuidando a otros. ¿Cómo relaciono yo, y decir Ryan,
esta motivación intrínseca por el estar con otros como una red para poder hacer cosas difíciles. ¿Han escuchado hablar de Alcohólicos Anónimos, me imagino? Alcohólicos Anónimos tiene esta forma de funcionamiento. Es ayudarse con otros que tienen el mismo problema y que nos permitan estar en sintonía con eso que nos cuesta hacer. Yo soy bien hiperventilada, me reconozco harto en la gente de educación en general, como que nos encontramos y trabajamos mucho y nos gusta mucho lo que hacemos y generamos muchos vínculos con mucha gente y nos cansa eso. Y me cuesta parar. Y lo que se ha visto también cuando uno hace mindfulness o trabajo con los profesores es que el parar con más de algún profesor o parar sistémicamente también nos ayuda porque el vincularlos nos motiva. El ser parte de una comunidad nos ayuda a hacer eso que no se nos hace tan fácil. También, por supuesto, si queremos tener alimentación más saludable, es más fácil si nos ponemos de acuerdo y traemos fruta en vez de galletas para la colación, por ejemplo. Es más difícil hacer esas cosas solo. En general estamos buscando señales de estar siendo parte y si no vemos esas señales, nos vamos sintiendo expulsados o buscamos otro lugar de pertenencia o nos vamos saliendo hasta que empezamos a generar trastornos del ánimo, trastornos diversos, trastornos de nuestra salud mental. Por lo tanto, dado que vincularnos nos motiva, no basta con que yo me vincule. También tengo que estar atento a que haya gente de mi comunidad que no se está vinculando. También tengo que cuidar a otros. Y lo cuarto es que, dado que es muy importante que nos vinculemos, como ciudadanías, como grupos humanos, creamos instituciones y contratos sociales. Las instituciones como la familia, como la escuela, como las organizaciones humanas, son grupos de personas organizadas en torno a un fin en particular y alrededor de un ideal o una forma de alcanzar un importante objetivo. La institución escolar sigue existiendo. Lo que pasa es que hemos ido progresivamente confundiendo el ideal o agregándole muchos ideales o poniendo algunos ideales sobre otros o compartimos distintos ideales y eso ha ido haciendo cada vez más confuso. Se habla mucho de la crisis institucional y más que no necesitamos los humanos tener un sentido de propósito compartido, el problema es que el propósito compartido lo hemos ido perdiendo de vista. ¿Cómo generamos ese propósito compartido? En general hacemos un contrato social, que es un acuerdo en general implícito entre los miembros de la sociedad, que vamos a dejar de hacer algunas cosas, dejar de ganar algunas cosas para que estemos todos mejor. Un ejemplo evidente, voy a dejar de poner la música todo chancho para que los vecinos estén tranquilos en su casa. Otro no tan evidente, pero que se ha ido haciendo evidente con el tiempo, no puedo fumar en cualquier parte porque hay otros que mi humo le va a molestar. Esos son contratos sociales. Históricamente el contrato social de la escuela era muy claro y que tenía que ver con el poder que tenía el profesor dentro del aula. Ese contrato social lo hemos ido cambiando. De hecho, esta cita es de un contrato social que propone UNESCO luego de la pandemia. Si no lo conocen, los invito a conocerlo, porque es la nueva educación que necesitamos, el nuevo contrato social que tiene otras características que el contrato social de principios del siglo XX. Ahora, lo que más nos cuesta es que no hace falta que la mayoría rechace los términos de un contrato social para erosionar su viabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos que en ese contrato social vayamos metiéndonos todos. No da lo mismo que haya gente que se quede afuera, no da lo mismo que haya un profesor que se quede solo, no da lo mismo que haya niños que no sean incluidos. Entonces, son muy importantes los vínculos para nuestro desarrollo como humanidad, como persona, tan importantes son que hemos generado instituciones para cuidarlas y son tan importantes que nos permiten motivarnos con cosas difíciles o con cosas desafiantes. El segundo punto que yo les decía, si es que ya los convencí que es muy importante el vínculo y conectarnos, es que nos hemos estado distanciando. Probablemente ustedes se han dado cuenta, pero yo quiero decirles dos cosas de ese distanciamiento. Lo primero
es que hay un distanciamiento a propósito de las redes sociales. Ay, no, de nuevo las redes sociales. Esa es como una situación que ha estado pasando, ¿no? Las redes sociales han ido marcando un descenso histórico en el bienestar psicológico de las personas. Dice la investigación que recogieron Twain y Haynes que casi exactamente al mismo tiempo que empezaron a encontrar que había un gran consumo de teléfonos inteligentes y redes sociales, empezó a bajar el bienestar psicológico. Y luego, cuando se puso el botón me gusta, cuando las redes sociales empezaron a ser ansiógenas, porque quiero esperar el que me gusta, quiero ver qué me dicen, empezó a bajar todavía más el bienestar psicológico. Entonces, ¿cuál es la primera idea que nos ha separado? Que hemos cambiado gran parte de nuestras relaciones sociales presenciales y atentas por estas virtuales de alto costo. ¿Qué quiere decir virtuales de alto costo? Que estoy pendiente del me gusta, del no me gusta, en vez de darme cuenta si estoy contigo, me gusta estar contigo. Si cuando estamos conversando nos gusta estar juntos. De esta misma línea de investigaciones han mostrado cómo los estudiantes y los adolescentes necesitan, para ir saliendo de este malestar psicológico, el poder volver a encontrarse cara a cara, el poder volver a tener relaciones regulares con otros seres humanos. No es lo mismo humanamente para nuestro bienestar psicológico las relaciones a través de la pantalla. Y lo segundo es que hemos ido perdiendo la capacidad de escuchar y aprender de diferentes. Esto asociado a lo otro. ¿Qué es lo otro? Lo primero, asociado a la crisis de las instituciones, porque ya no participamos tanto. Cuando éramos chicos, algunos de nosotros más mayores, participábamos de la iglesia, de Scout, del plan común, íbamos a hacer cosas a las comunidades. Podemos hacer el análisis que lo hacíamos de aburrido, pero porque no existían las pantallas, la tele, pero igual lo hacíamos y eso nos permitía aprender ciertos códigos de reciprocidad al participar. Además, con esta cosa que convivimos en unas redes sociales que nos van mostrando puras cosas que nos gustan y nos juntan con pura gente que nos gusta, vamos generando algo que se ha llamado las cajas de resonancia, es decir, lugares donde solo nos juntamos los que pensamos más o menos parecido. Y entonces la falta de participación más estas cámaras de resonancia nos han ido alejando cada vez más de ir construyendo estos caminos intermedios. Y acá hay una cita que me gusta mucho y que les quiero leer textual. Dice, las personas pueden cambiar de opinión cuando aquellos en quienes confían y con quienes sienten una conexión tienen una opinión diferente. Si un adversario te insulta o te cuestiona, casi nunca te hace cambiar de opinión. Por lo tanto, necesitamos tener esos espacios en que nos conozcamos para poder tener esos debates sobre temas que no compartimos. Pero necesitamos poder hablar, los adultos y los niños, de eso que no compartimos para ir construyendo estos códigos de reciprocidad, para que empecemos a pensar más complejamente, porque si no lo que hacemos es polarizarnos. Estas cámaras de resonancia lo que hacen es que estoy tan de acuerdo conmigo todo el tiempo y conmigo y los que son parecidos a mí, que no logro aprender a vincularme con otros que son distintos. Y vaya el problema que nos está generando con las migraciones en todo el mundo, el problema que nos está generando con las intergeneraciones también, cómo los jóvenes están con tan poca tolerancia a la gente mayor, o cómo estamos saliendo muy poco de nuestras familias, no conocemos a cómo vive la gente que no es igual a nuestra familia. Ese es el segundo punto. Y este es el tercero y último. ¿Cómo volvemos a acercarnos? Porque por el momento está un poco deprimente esto. O sea, necesitamos vincularnos, necesitamos poder estar con otros. Nos hemos ido alejando. Yo di solo dos razones que son dos razones que me parecen menos evidentes, porque también la pandemia nos hizo alejarnos y también nuestra forma de estar en la vida tan apurado nos hace alejarnos, pero les di dos que son más distintos, diría yo. Y aquí me gustaría darles una idea de las más simples a las más complejas. ¿Cuáles son las más simples? Que no sé si son simples en realidad, pero son las más simples. Una es ir creando o explicitando estos contratos sociales en distintos niveles, donde estos contratos sociales vayan construyendo beneficios y deberes compartidos.
donde generemos interacciones sociales que sean presenciales, sostenidas y atentas. Por ejemplo, cuando nosotros, a mí me pasa mucho que me hablan profesores de la universidad, por ejemplo, y les llama mucho la atención que los estudiantes se peinen o coman o hagan cosas que nosotros no habríamos hecho porque nuestro contrato social era evidente. ¿Cómo vas a hacer eso en una clase? Bueno, el contrato social hoy día ha cambiado. Tenemos que volver a conversarlo. Tenemos que volver a definir qué es lo que me gusta a mí, qué es lo que me gusta, qué es lo que te gusta a ti. ¿Qué es lo que yo necesito para aprender? Es una pregunta que valoras lleva muchos años trabajando. ¿Qué necesitamos los niños de esta comunidad de curso para aprender? Pero ¿qué Vivi, necesitamos los profesores para estar tranquilos? Me falta una sola. Voy terminando. Lo otro que necesitamos es ir conectándonos emocionalmente. Tener momentos en que nos reímos juntos, en que compartimos historias, en que nos escuchamos, en que tenemos actividades que nos conectan. Esto que desconecta ha mostrado que los niños que tienen deporte, los adultos que tienen deporte, artes o proyectos o cosas más que nosotros reconocemos como extracurricular, pero no tiene por qué ser así, nos conecta emocionalmente. Lo tercero y penúltimo es ir escuchando y transmitiendo que te valoro a ti. Necesitamos transmitirle a los otros, me importa tu opinión, me importan tus emociones, tus preocupaciones, que no significa siempre, y esta también es otra discusión que tengo muchas veces, que entonces voy a hacer lo que tú quieras. Significa más bien que te reconozco como humano, pero no necesariamente estamos de acuerdo. Son dos niveles distintos de la ecuación. Y la última es cultivar la compasión. Y esta decidí no profundizarla porque es más compleja, pero sí quiero contarles que la compasión es esta cualidad humana de reconocer el sufrimiento propio y el ajeno, que es difícil a veces darnos cuenta, sobre todo cuando estamos en burnout, como decía la Amanda, cuando nosotros llegamos a tal nivel de sobreexigencia que ya no reconocemos nuestro propio sufrimiento ni nuestras emociones. Pero la segunda parte de la compasión es acompañar, es que este sentimiento y este reconocer este sufrimiento acompaña a una motivación genuina por aliviarlo y prevenirlo. Esto es algo que podemos usar juntos y esto es lo que se hace a través del mindfulness, hay otras terapias, pero también podemos tener diarios de compasión de cómo me ha pasado a mí, qué es lo que reconozco en mí, qué es lo que reconozco el otro, qué es lo que me gustaría hacer y los pequeños actos de compasión como escuchar activamente, escribir un mensaje amable, ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio. 4 cosas entonces, Vivi, mirar, Vivi, escuchar y hablar. Sí, con eso terminé. sí, lo que tú planteabas y lo que planteaba también la Pauline y la Amanda, eh, tienen que ver con factores internos, ¿no? Súper importante y que tienen que estar presentes los 364 días del año, como decía. Ahora, a mí no me preocupa, me ocupa ciertos factores externos que ayudan a que en la escuela se genere todo esto, ¿no? Y yo veo 9 claves cosas que hay que hacer en la escuela para que esto ocurra, ¿no? Para ayudar a que ocurra. Yo no digo que esto sea lo único, ni mucho menos. Pero uno de esos creo que es crear espacios de encuentro de docentes justamente para lo que tú dices, como para conocerse, para vincularse, tener como aprender dinámicas para conocerse. Los invito a la página de Valoras también. Conocerse para confiar, para poder estar con otros que sean distintos y no estar en estas cámaras de resonancia que me resonó mucho, Vivi. Lo segundo es tener espacios reales de coordinación entre docentes para compartir qué se está haciendo con los mismos niños del mismo curso y cómo los testimonios de unos y otros le ayudan, nos ayudan, ¿no es cierto? Y tenemos conocimiento, lecturas que podemos compartir. Yo diría que entre los educadores de una misma escuela hay mucho conocimiento y conocimientos de esos que sirven al tiro, porque están son de esa escuela, de esos niños y de la experiencia y experticia de un cierto profesor. Todos tenemos alguna experiencia y experticia especiales. Ahora, em, hay muchas veces se dice que uno no es profeta en su propia tierra.
y que quien habla bonito y relevante en la escuela despierta pelambre y envidias, ¿no? Em, yo digo que vamos a tener que todo el tiempo ser valientes para compartir nuestros conocimientos con los de nuestra propia tierra, nuestros colegas, cada uno con lo suyo. Todos podemos aportar algo. Y creo que vamos a tener que encontrar lo positivo de cada quien, aprendiendo un poco lo que tú decías, Pauline, ¿no? Como mordiéndonos la lengua de las carencias que todos tenemos y ver lo positivo sin quejarnos siempre de lo que falta. ¿Ah? A mí me resonó mucho lo que dice Pauline, me carga la cultura del pelambre que sustentamos y es que es tan entretenido pelar, pero creo que tenemos que aprender a no pelar. Eso me parece fundamental. Lo tercero es celebrarse, tener espacios concretos de celebración de los hitos, de las etapas, de cada educador también, tarjetas personales, felicitaciones, agradecimiento a todos. No al mejor compañero, al que más compartió, sino que a todos, todos aportamos algo. Y son estas celebraciones, espacios emocionantes para fortalecer vínculos, ¿no? Una cuarta clave es que hay que dar voz a los educadores para que den ideas para ejercer su propia labor. Cada quien tiene ideas que sirven para su particular modo de hacer clases, ¿no? Y de disfrutar de ellas. Yo diría que escuchar debería ser la principal actividad de los que dirigen y también de los profesores jefes o los tutores. Los directivos académicos necesitan dar tiempo para unir asignaturas. Es lo que permite hacer más tiempo, ¿no? Uniendo asignaturas se pueden em, abordar en conjunto objetivos de aprendizaje y ganar tiempo, porque todo esto estoy diciendo es un tema de gestión del tiempo, finalmente. En sexto lugar, creo que hay que gestionar y ayudar a los profesores em, a usar el tiempo. Fíjense que leí hace poco una investigación observando clase en el primer ciclo de lectoescritura, de lectura en realidad, que muchas veces los profesores usaban el 20% del tiempo para un aprendizaje real y útil. Y el resto se iban muy distintas cosas o aprendizajes que no lo eran. Necesitamos ayudarnos mutuamente. ¿Cómo mejorar eso? ¿Cómo aprovechar el tiempo, no? En séptimo lugar, creo que a nivel de dirección hay que organizarse para apoyar a los profesores en el encuentro con las familias en crisis. A veces esto es dramático, ¿no? Dramático el encuentro de esa familia con los docentes. Para los docentes quedan ellos en crisis después de algunas muy inadecuadas intervenciones de la familia. En octavo lugar, creo que hay que invitar a los profesionales de apoyo, psicólogos, psicopedagogos, educadores diferenciales, asistentes sociales, en las reuniones directivas. Nosotros hablamos del equipo de dirección ampliado con ellos, porque tienen mucho que decir sobre las medidas que podrían ir logrando mayor inclusión y mayor y mejor abordaje de la neurodiversidad, ¿no? Y finalmente, el noveno es aprender a transformar los enfoques de la escuela hacia una disciplina y reglamento formativo. Pasar a una disciplina formativa es, a mi juicio, absolutamente imperativo para poder mantener asistencia, mantener disciplina, que la necesitamos, pero mantenerla porque dan ganas de ir al colegio, porque dan ganas de portarse bien y estar y mantenerse en esa comunidad, ¿no? Ahora, yo creo que el trabajo de organizar la escuela como una comunidad, que tiene estos puntos anteriores también, implica una gestión muy creativa de los tiempos y mucha alerta o atención plena, diría la Pauline, a mantener prácticas institucionales y personales que apunten al norte que compartimos, que se comparte, que se construye. Recordemos lo que decía Amanda, parte de lo que nos mantiene en bienestar es tener un norte con sentido. Y estar en una escuela que funciona, que es una comunidad, es un sentido muy importante. Y respecto de los educadores en el aula,
es organizar sus cursos en esta línea de la que hablaba, ¿no? Ahora, deseamos que los estudiantes mañana sean recibidos en una comunidad con alegría y afecto, invitándolos a construir esta comunidad, porque ellos pueden ayudar realmente mucho. Y siendo las 15:59, a un minuto de terminar, yo creo que tenemos que irnos. Amanda, ¿qué te parece que nos vayamos todos a caminar? Está silenciada. Si se puede, sería el ideal. Además que probablemente en varias casas hay perros y ellos van a estar muy felices porque la idea sería invitarlos, ¿no? A caminar. Por lo tanto, es una muy buena idea. La caminata tiene unos enormes beneficios, pero por favor, no caminen como caminan hoy día los dueños de perros por las calles, el perro solo y ellos mirando el celular. Dejen el celular en casa por 40 minutos y salgan a caminar sin estar preocupados de las redes sociales. Miren a su alrededor, observen las casas, los jardines, cuántos jardines tienen geranios, cuántos jardines tienen abutilones, en fin, y eso nos va a enriquecer mucho. Nos va a enriquecer a todos. Y los dejamos muy invitados al próximo conversatorio, que va a ser el segundo semestre, en el primer semestre, que va a ser diversidad e inclusión, de una imposición a una oportunidad. Muy bien, mucho gusto. Nos despedimos. A caminar. Pero con los niños, Amanda. Toda la razón. Como mi única niña no está cerca mío, no pensé en ella y pensé en los perros que sí los tengo aquí al lado. Pero toda la razón, con los niños, caminar con los niños, pero no con el celular. Rodrigo, ¿tú querías decir algo sobre materiales? Sí, agradecer yo creo a las personas que se fueron inscribiendo. Se inscribieron muchas personas en el link que estuvimos compartiendo ahí en YouTube. Así que les vamos a hacer llegar los materiales, yo creo que dentro de mañana en la mañana, y también nos sirve como base de datos eh, para seguir invitándolos a los próximos conversatorios que van a hacer. Les vamos a estar avisando con tiempo para que se puedan programar y todo eso. Así que ahora sí yo creo que ya cerramos esta transmisión. Así que muchas gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego. Un aplauso, un abrazo.